Hay dos tipos de personas en este mundo: las que huyen de sus miedos y las que entienden que el miedo no es el enemigo, es el maestro. En el corazón de un antiguo bosque de España había una pequeña tribu que vivía en armonía con la naturaleza. La gente era sencilla, honesta y cercana a la tierra. Cazaban con arcos, recogían frutos del bosque y contaban historias alrededor de hogueras que ardían brillantes contra la oscuridad. En esta tribu vivía un niño llamado Diego. Tenía 12 años, con pies ágiles y ojos brillantes. Pero Diego tenía un problema que lo mantenía despierto por las noches. Tenía miedo de todo. Tenía miedo del bosque oscuro. Tenía miedo de los animales salvajes. Tenía miedo de trepar árboles altos. Tenía miedo de nadar en el río profundo. Y sobre todo, tenía miedo de que todos pudieran ver su miedo. Los otros niños de su edad eran valientes. Cazaban con sus padres, exploraban partes lejanas del bosque y se reían del peligro. Pero no Diego. Cada vez que comenzaba una aventura, Diego encontraba una excusa para quedarse atrás. Diego decía: me duele el estómago. O decía: le prometí a mi madre que la ayudaría. Los otros niños comenzaron a susurrar. Algunos se reían, algunos le ponían apodos. El padre de Diego notó la lucha de su hijo. Era un hombre amable, paciente y sabio. Una tarde, mientras estaban sentados junto al fuego, le dijo: padre, dijo con voz tranquila, Diego, mañana vendrás conmigo en un viaje. Diego preguntó nervioso: ¿A dónde vamos, padre? Padre respondió con una sonrisa gentil: a conocer a alguien que puede ayudarte. A la mañana siguiente, caminaron profundamente hacia el bosque. Cruzaron arroyos, escalaron sobre árboles caídos y se abrieron paso entre arbustos espesos. El corazón de Diego latía con cada paso. ¿Y si encontraban un lobo? ¿Y si se perdían? Después de muchas horas, llegaron a un claro donde había una pequeña cabaña. El humo subía de una hoguera afuera, y sentado junto a ella, había un anciano con una larga barba blanca y ojos que brillaban con bondad. Padre, dijo con respeto, este es el maestro Alejandro. Es el hombre más sabio de todo el bosque. Él te enseñará lo que yo no puedo. El padre de Diego se inclinó ante el anciano, y luego, para la sorpresa de Diego, se dio la vuelta para irse. Diego gritó, asustado: en espera. ¿A dónde vas? Padre, dijo con calma, te quedarás aquí 3 días. Aprende lo que el maestro te enseña. Volveré por ti. Antes de que Diego pudiera protestar, su padre desapareció en el bosque. Diego se quedó paralizado, luchando contra las lágrimas. El viejo maestro Alejandro lo miró y sonrió. Alejandro dijo con voz suave: siéntate, muchacho. ¿Estás seguro aquí? Diego se sentó. Pero su mente corría llena de miedo. El bosque ya se estaba oscureciendo. Sonidos extraños resonaban por todos lados. Quería correr a casa, pero ni siquiera sabía el camino. Alejandro dijo suavemente: Andaim. Diego, ¿qué es lo que más temes? Diego susurró: todo en la oscuridad, los animales salvajes, hacerme daño, morir. Alejandro asintió: ya veo. Y toda tu vida. ¿Qué has hecho con este miedo? Diego respondió: intento evitarlo. Me alejo de las cosas peligrosas, me escondo. Alejandro preguntó: ¿y eso ha hecho tu miedo más pequeño o más grande? Diego pensó en esto. La verdad era que su miedo solo había crecido. Cuanto más evitaba, más miedo tenía. Diego admitió: más grande. El maestro Alejandro se levantó y le entregó a Diego un pequeño tambor. Alejandro dijo: esta noche harás algo diferente. No huirás de tu miedo. Caminarás hacia él. Diego abrió los ojos de par en par. ¿Qué quieres decir? Alejandro explicó: cuando la oscuridad caiga completamente, caminarás solo hacia el bosque. Irás al gran roble, al borde del claro. Te sentarás allí durante 1 hora y tocarás este tambor. Luego, regresarás solo en la oscuridad. La voz de Diego tembló. Diego dijo: pero, ¿y si algo me ataca? Alejandro respondió con ojos que brillaban con sabiduría: ¿y si nada lo hace? Cuando cayó la noche, el bosque se transformó
en un mundo de sombras y sonidos. Cada susurro parecía un depredador. Cada rama que crujía sonaba como un peligro que se acercaba. Todo el cuerpo de Diego temblaba. El maestro Alejandro señaló hacia la oscuridad. Alejandro dijo, simplemente, es la hora. Diego quería negarse. Quer, al orar, quería a su padre, pero algo en los ojos gentiles y sabios del anciano lo hizo dar el primer paso. Con el tambor apretado contra su pecho, Diego caminó hacia la oscuridad. Sus piernas se sentían como agua, su respiración llegaba en pequeños jadeos. El gran roble estaba a solo 50 pasos, pero se sentía como un viaje al borde del mundo. 20 pasos, 30 pasos. Cada sombra parecía un monstruo, cada sonido le hacía querer gritar. Finalmente, llegó al árbol. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el tambor. Diego se sentó y comenzó a tocarlo. Boom, boom, boom. Al principio, cada golpe se sentía como si fuera a atraer a cada criatura peligrosa del bosque, pero a medida que pasaban los minutos, algo extraño sucedió. En el ritmo, lo calmó. El tambor se convirtió en algo parecido a un latido, su latido. Todavía tenía miedo, pero también seguía vivo. Seguía respirando. Seguía allí. Escuchó el bosque, realmente lo escuchó. Los sonidos no eran todos amenazantes. Algunos eran solo insectos, algunos eran pájaros asentándose para la noche, algunos eran el viento moviéndose entre las hojas. Paz, una hora, nada lo ataca. Ningún lobo saltó sobre él, ninguna serpiente lo golpeó. La oscuridad no lo tragó. Cuando Diego regresó a la cabaña, el maestro Alejandro lo esperaba con té caliente. Alejandro preguntó, ¿cómo te sientes? Diego dijo, honestamente, todavía tengo miedo pero diferente. Alejandro asintió bien mañana por la noche, irás de nuevo. La noche siguiente, Diego fue de nuevo. Y la noche después de esa, fue de nuevo. Durante 3 noches, Diego caminó hacia la oscuridad. Durante 3 noches, enfrentó su miedo. Y cada vez algo dentro de él cambió. No porque el miedo desapareciera, sino porque aprendió a caminar con él. En la tercera mañana, el padre de Diego regresó. El viejo maestro Alejandro habló con ambos. Alejandro dijo a Diego, ¿qué has aprendido? Diego pensó cuidadosamente antes de responder. Diego dijo con voz firme, aprendí que el miedo no desaparece, pero también aprendí que soy más fuerte de lo que creía. El miedo me decía que el bosque me mataría, pero caminé hacia él y sobreviví. El miedo me decía que era débil, pero aquí sigo estando. Alejandro sonrió ampliamente en sí. Verás, todos sienten miedo. Los valientes y los cobardes lo sienten exactamente igual. La única diferencia es esta. El cobarde huye del miedo y se convierte en su esclavo. La persona valiente siente el miedo, pero camina hacia adelante de todas formas y se convierte en su maestro. El maestro Alejandro puso una mano en el hombro de Diego. Alejandro, continuó en el miedo, no es tu enemigo, hijo. El miedo es un mensajero. Te alerta sobre el peligro, sí, pero también te muestra dónde necesitas crecer. Cada miedo que enfrentas te hace más fuerte. Cada miedo del que huyes te hace más pequeño. Diego regresó a su tribu, siendo un niño diferente. Todavía sentía miedo cuando trepaba árboles altos, cuando nadaba en aguas profundas, cuando exploraba partes desconocidas del bosque. Pero ahora, en lugar de huir de él, lo reconocía, le agradecía por la advertencia, y luego hacía lo que tenía que hacer, de todas formas. Así que recuerda siempre, el miedo no es algo que hay que vencer, es algo que hay que entender. Siempre será parte de ser humano. Pero aquí está el secreto que cambia todo. El valor no es la ausencia del miedo. El valor es sentir el miedo y elegir seguir adelante a pesar de él. Así que la próxima vez que el miedo te susurre que no puedes, recuerda a Diego en la oscuridad, tocando su tambor, todavía respirando, todavía vivo, y da un paso hacia adelante. Eso es todo lo que el valor es, un paso hacia adelante
mientras tu corazón está latiendo con fuerza.